Dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, esperando la promesa. Y yo pregunto en esta noche, ¿cuántos están esperando la promesa? ¿Cuántos están esperando la promesa? Amén, gloria a Dios, aleluya. Será importante, hermanos, la promesa del Espíritu Santo. ¿A qué promesa se refería, hermanos, el Señor Jesucristo cuando les dijo que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa? ¿A qué promesa se refiere el Señor Jesucristo? En Lucas capítulo, los últimos capítulos, el verso 49 dice, aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre, pero quedaos aquí. Bueno, antes de entrar al tema, le doy la bienvenida a nuestra hermanita, ¿verdad?, esposa de nuestro hermano Isaías. Bienvenidos, hermanos, ¿verdad? Nos da gusto tenerlos con nosotros. Bendito sea. ¿Y cómo les decimos, hermanos? Bienvenidos. Bienvenidos. Esperando la promesa. Esperando la promesa. ¿Cuál promesa? La promesa, hermanos, que desde el Antiguo Testamento el Padre había prometido a Israel. ¿A quién había prometido el Señor la promesa? A Israel. En Isaías capítulo 32, verso 15, si traen alguna pluma pueden anotar estas citas, son bien importantes. Dice, hasta que sobre vosotros, Isaías 32, 15, hasta que sobre vosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto se convierte en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. Qué importante es el bautismo con el Espíritu Santo. Y qué triste que algunas iglesias, hermanos, no creen en el bautismo con el Espíritu Santo, de lo que se pierden. Hermanos, pero el bautismo con el Espíritu Santo es de suma importancia, porque nuestra vida nunca volvió a ser igual, hermanos, desde el día en que el Señor nos bautizó con el Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios, aleluya. Incluso hay un canto, ¿verdad?, que dice, mi vida nunca más será igual. ¿Por qué es tan importante? Bueno, lo vamos a ver más adelantito. Hasta que sobre vosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto se convierte en fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Cambia el panorama. El desierto del hombre, hermanos, el hombre vive en un desierto, en una vida de sinsabores, en una vida, hermanos, difícil. Pero el Espíritu Santo, el desierto lo convierte en fértil. Gloria a Dios. Él cambia, hermanos, nuestro lamento en gozo. Gloria sea nuestro Dios. En Ezequiel 39 encontramos otro texto referente a la promesa desde el Antiguo Testamento. Ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. ¿Sobre quién? Sobre la casa de Israel. Ustedes saben que pasó algo en el Nuevo Testamento. Le pasó algo a Pedro, una experiencia que tuvo el apóstol Pedro, ¿verdad? ¿Sí recuerdan, verdad, hermanos? Con Cornelio. ¿Quién era Cornelio? Cornelio era un gentil. Cornelio era un centurión, un centurión romano. ¿Quién era un centurión? Quien tenía a su cargo 100 soldados. Pero la Biblia dice que Cornelio era un varón piadoso, un varón que, aunque no conocía al Señor Jesucristo, era temeroso de Dios, seguramente influenciado por las escrituras del Antiguo Testamento, seguramente influenciado por algunos
algunos judíos, algunos rabinos piadosos. Este hombre, porque era un hombre importante, un centurión era un hombre muy importante. Imagínense tener 100 soldados a su cargo, ahí a su disposición. Pero dice que hombre piadoso, que oraba y que ayunaba y que daba ofrendas. Un hombre piadoso que todavía no conocía a Dios, hermanos, al Señor Jesucristo, mas sin embargo, un hombre piadoso, a tal grado que pues un ángel se le apareció estando él orando, y un ángel le dijo: Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han llegado hasta la presencia de Dios. Por tanto, ve a Jope y haz venir a un tal llamado Simón Pedro. Este está en la casa de un Simón curtidor, y él te dirá lo que debes hacer. Y dice que Pedro, hermanos, vino guiado por el Espíritu Santo, pero antes de venir dice que estaba en ayuno y oración, y que estando en ayuno y oración vio un éxtasis, una revelación, y vio que un lienzo del cielo bajaba, un lienzo. ¿Ustedes cómo entienden un lienzo? ¿Mande? Sí, como un manto, ¿verdad? Lleno de animales, diferentes animales. Y acuérdense que los judíos eran muy escrupulosos. Ellos no podían comer cualquier animal, por decir la carne de puerco, no la podían comer. Y muchas otras carnes no podían comer los judíos. Pero allí el Señor le da esa revelación a Pedro. Mientras que Pedro estaba, ¿cómo estaba Pedro? En ayuno y oración. Es como debe estar hermanos, el Hijo de Dios, en ayuno y oración. Es como debemos estar, hermanos, los que queremos alcanzar algo de parte de Dios, en consagración plena. Y entonces, ahí, hermanos, él ve que diferentes animales vienen en ese lienzo, y le dice una voz: levántate, Pedro, come y mata y come, ¿verdad? Y Pedro le dice: no, Señor, yo no puedo comer cualquier cosa, yo no como cosa inmunda. ¿Y qué le dice esa voz? Lo que Dios limpió, no lo llames tú inmundo. Amén. ¿Quién le hablaba a Pedro? Le hablaba el Espíritu Santo. Y dice que aún estaba, cuando terminó el éxtasis, le dijo el Espíritu Santo: hay unos hombres que te buscan, y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Gloria a Dios. Y cuando estaba, hermanos, Pedro ministrando en la casa de Cornelio, dice que estando él hablando, hermanos, ya en su predicación, hablando del Mesías, hablando de Jesús de Nazaret, hermanos, el Espíritu Santo se derramó sobre los que estaban ahí en la casa de Cornelio, y comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Y ahí es donde el Señor le revela a Pedro de que el Espíritu Santo ahora no era nada más para los judíos, sino también para los gentiles. Gloria sea nuestro Dios. Bendito sea nuestro Dios. El Espíritu Santo, hermanos, él pensaba que era pues solamente para el pueblo judío, pero ahí el Señor le dice que también la bendición se extendía hacia el pueblo gentil. ¿Y cuántos somos gentiles? A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron, a los que le recibimos, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Hasta que sobre vosotros sea derramado el Espíritu Santo de lo alto, y el desierto se convierte en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. Qué cosas maravillosas hace el Señor. Sin Él nada podremos hacer. Él es, hermanos, el que cambia la situación. Él es el que cambia lo amargo en dulce. Él es poderoso. Bendito sea nuestro Dios. Qué hermoso es, hermanos, qué bendición para el hombre ser parte de estos planes divinos, ser parte de esta bendición de Dios, de recibir, hermanos, el Espíritu Santo. También, hermanos, dice en Ezequiel 39:29: ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor.
sobre la casa de Israel. ¿Por qué, hermanos, es importante esta promesa? El por qué, hermanos, es tan importante esta promesa. El Señor Jesucristo, fíjense, les dice a los discípulos y a todos aquellos que estaban con Él en ese último día en que iba a ser levantado al cielo. El Señor les dice: no se vayan de Jerusalén. Hechos capítulo 1. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Acuérdense que a Jerusalén, el día del Pentecostés, hermanos, habían bajado de diferentes partes los judíos. ¿Por qué bajaban a Jerusalén, hermanos? Porque era el lugar donde estaba el templo y donde Dios les había dicho que ahí iban a ir a adorar. Y, hermanos, la fiesta del Pentecostés era una fiesta tan importante para el pueblo judío, y que significaba, hermanos, el Pentecostés 50 días, es 50. Y precisamente, hermanos, en 50 días, después de que el Señor resucita de los muertos, se cumplen 50 días, exactamente el día que el Señor derramó de su promesa. 50 días, 40 días el Señor que resucitó y se apareció a los discípulos por 40 días. Dice la Biblia que cada primer día de la semana se aparecía a la iglesia. ¿Por qué el primer día de la semana, hermanos? Cuando ellos se reunían el sábado. ¿Por qué? Porque el Señor, hermanos, les estaba indicando algo, les estaba enseñando, hermanos, algo nuevo, que tenían ahora que reunirse, hermanos, y que ya el sábado ya no era ya pasaba de ser el sábado para la iglesia. El pueblo judío, hermanos, los judíos se siguen para ellos el sábado, pero el Señor indicó, hermanos, que el primer día de la semana, porque el primer día de la semana resucitó, y el primer día de la semana, hermanos, se aparecía a sus discípulos, el día del Señor. Entonces, hermanos, esto pasó exactamente 50 días después de su resurrección. Vino el Pentecostés. Pero, ¿por qué es tan importante? Porque el Señor, hermanos, les dice: no se vayan a sus lugares. Ustedes saben que ellos venían de diferentes partes, pero el Señor les dice: no se vayan. No se vayan hasta que les envíe. Dice: y les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Les está dando una orden, hermanos. No es opcional, es una orden. El Señor les dice: no se vayan de Jerusalén. Es importante. Les está diciendo: es importante que ustedes obedezcan mis órdenes, que se quede, porque yo les voy a enviar el bautismo, el Espíritu Santo, dentro de no muchos días. No dio una fecha, ¿verdad? No dio una fecha, pero sí les dio la promesa de que dentro de no muchos días yo les voy a enviar. Gloria sea nuestro Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué tan importante es esto? ¿Por qué tan importante es, hermanos, esta promesa del Señor? ¿Por qué ellos tenían que esperar? Dice la Biblia que como 500 personas estuvieron el día de la ascensión. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, del 1 en adelante, explica el apóstol Pablo que como 500 personas, ¿verdad? Pero el día que baja el bautismo, hermanos, no eran ya 500 personas, sino que eran 120. ¿Cuántos se desanimaron? ¿Cuántos, hermanos, escucharon pero no obedecieron? ¿Sabe por qué, hermano, el cristiano no crece y el cristiano se estanca? Porque no obedece. Escuchamos pero rápido se nos olvida. Somos oidores olvidadizos. Entonces muchos de ellos, hermanos, se fueron cada uno a sus labores. Quizá fueron
al aposento a orar, a esperar la promesa, pero quizá estuvieron un día, 2 días, no lo sé cuántos días algunos, pero algunos se fueron. Algunos quizás se alentaron o quizás dijeron, es que yo tengo tareas que hacer en mi casa. Los mismos pretextos que a veces ponemos, ¿verdad? Es que no me consagro porque no me gusta orar. Tengo que trabajar muchas horas extras y no puedo. Tengo que pagar mi casa, tengo que pagar mi carro, y siempre ponemos muchos peros para Dios, ¿verdad? Pero bienaventurados los que obedecieron al Señor. Bienaventurados los que obedecieron al Señor. Dice la Biblia que entonces, el verso 12 del capítulo 1, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, es decir, desde donde el Señor fue levantado, la ascensión, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hermano de Jacob. Verso 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Gloria sea nuestro Dios. Ahí estaba María también. Ahí estaba María, la madre de Jesús. ¿Por qué estaba ahí María? Porque María también necesitaba a su Salvador. María también necesitaba de la redención. No es verdad, como dicen algunos, que es corredentora. No, corredentora, ¿verdad? No, María también ahí estaba. ¿Y saben qué estaba? No estaba dando órdenes María, sino María estaba ahí, hermanos, también buscando, esperando la promesa de su Hijo, la promesa de Cristo, de su Salvador. Gloria sea nuestro Dios. Hermanos, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante esta promesa? ¿Por qué era tan importante obedecer el mandato del Señor Jesucristo? Hechos capítulo 1, verso 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder. Lo hemos dicho siempre, es poder de Dios. El bautismo del Espíritu Santo, hermanos, es poder de Dios. Necesitamos el poder de Dios. Gloria a Dios. Usted necesita el poder de Dios. Yo necesito el poder de Dios. Para predicar el Evangelio yo necesito el poder de Dios. Hermanos, sin Él nada somos. El mismo apóstol Pablo reconocía esta gran verdad. Aunque él era un varón lleno del Espíritu Santo, él cuando mandaba cartas a los hermanos les decía: y oren también por mí. Y oren también por mí, para que al abrir mi boca me sean dadas palabras. Necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos su poder. Necesitamos su fuerza. No es con espada ni con ejército, sino que es con el Espíritu Santo. Es con mi espíritu, dice el Señor. No es con espada ni con fuerza. Él es, hermanos, el que cambia. Él es el que transforma. Él es, hermanos, el que redarguye al pecador. Cuando tú le hablas, hermanos, es el Espíritu de Dios el que comienza a trabajar en la persona. Y si Él no obra, hermanos, nuestras palabras serán en vano. Si Él, hermanos, no convence al pecador de que es pecador y de que necesita arrepentirse de sus pecados, nosotros podemos acabarnos la garganta, podemos gritar, hermanos, y podemos desarmarnos, pero si el Espíritu Santo no toca los corazones, hermanos, no habrá salvación, no habrá conversión. El Señor lo dijo claro: yo me voy, pero no van a quedarse huérfanos. Y no dijo: no se van a quedar huérfanos porque les voy a dejar a Pedro, o les voy a dejar a Pablo, o les voy a dejar a Juan, les voy a dejar a mis apóstoles. No, Él dijo: no los dejaré huérfanos, porque les enviaré al Consolador. Aleluya. Les enviaré al vicario. Él se iba, pero Él estaría en la tierra con los discípulos, en la persona maravillosa del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor.
Y dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Por eso es tan importante, hermanos, que tomemos en cuenta el Espíritu Santo. Siempre que usted vaya a hacer algo, no lo haga por su propia voluntad. Debemos decirle, Señor, voy a hacer esto, pero si tú me permites que lo haga. Muchas veces se nos olvida esto. A mí se me olvida a veces. Y le pido perdón, Señor, perdóname, porque sí, a veces hacemos cosas, hermanos, sin consultar al Espíritu Santo. Pero cuando entendemos, hermanos, que sin Él nada somos, cuando entendemos que nada podemos hacer sin Él, hermanos, entonces acudimos a Él y le decimos, Señor, si usted sabe evangelizar, es importante que antes de que vaya a evangelizar, se ponga en oración. Le diga al Señor, Espíritu Santo, voy a hacer lo que tú quieres que haga. Voy a hacer lo que el Señor Jesucristo me ordene en su palabra, que vaya y cumpla con la gran comisión de predicar el Evangelio. Pero si tú no tocas los corazones, si tú no abres los ojos de los ciegos, si tú no haces que los cojos caminen, yo perderé mi tiempo. Entonces, cuando le decimos al Señor que Él obre, el Señor va a obrar. ¿Sabe por qué Dios está con nosotros todavía, hermanos? Porque le hemos dicho que este es su lugar. Le hemos dicho que este es el lugar de Él. No es el lugar de Valentín Núñez. Valentín Núñez es un cero a la izquierda. Este templo, hermanos, este púlpito le pertenece al Espíritu Santo. Él es el pastor de la iglesia. Él es el pastor por excelencia. Nosotros, hermanos, somos sus estorbantes. Bueno, sus ayudantes, ¿verdad? Somos sus ayudantes. Pero a veces sí le estorbamos, ¿sí o no? A veces en lugar de ayudarle, le estorbamos. Que Dios tenga misericordia. Entonces, hermanos, no se vayan de Jerusalén. ¿Por qué, hermanos? Porque ya dije, hermanos, la importancia de su presencia en la iglesia. ¿Cuántos errores cometieron los apóstoles antes de que viniera, hermanos, el Pentecostés? ¿Cuántos errores? Y podríamos señalar, hermanos, no solamente a Pedro, todos. El día de su crucifixión, la mayoría lo abandonó, excepto el joven Juan. Él no lo abandonó porque él estaba ahí junto a la cruz. Por eso el Señor le dijo, hijo, te encargo, he ahí tu madre, madre, he ahí tu hijo. Diciendo, Juan, encárgate de mi madre. Yo me voy, pero te la encargo. Qué cosas tan maravillosas, cómo Dios, hermano, obra de una manera tan especial. Él pudo, hermanos, Él es Dios. ¿Quién no pudo Él cuidar a su madre desde los cielos? ¿Quién no pudo Él cuidar a María desde los cielos? Mandarle un ángel que esté con María, un par de ángeles, cuidan a mi madre y que no le falte nada. Él podría hacerlo, ¿sí o no? Pero se fijan cómo Dios nos enseña siempre a depender de Él. Juan, te encargo a mi madre, ¿verdad? Nos enseña el Señor que debemos tener cuidado los unos a los otros. Pero bueno, este no es el tema. Entonces, hermanos, no se vayan de Jerusalén, porque el trabajo, hermanos, no iba a ser fácil. No iba a ser fácil el trabajo en la obra de Dios. ¿Es fácil el trabajo en la obra de Dios? ¿Para usted, hermano, es fácil ser cristiano? ¿Verdad que no? Todos venían a la cabeza que no. Porque si fuera fácil, todo el mundo estuviera aquí. Estuviera lleno aquí, hermanos. Pero no es fácil. No es fácil seguir la doctrina pura como la enseña la palabra de Dios. Créanme que si yo empezara a predicar, hermanos, decirle a usted que no se preocupe, que todo le va a ir bien, quizá estuviera lleno. Y si yo hiciera todo lo que usted me pida que haga, como muchos dicen, yo voy a la iglesia, pero si allí van a danzar. Algunos que saben tocar batería, yo voy a la iglesia, pero si allí ponen batería. Yo voy a la iglesia, pero si me dejan hacer lo que yo quiera. Yo me convierto, pero si no me predican que me tengo que arrepentir, o que debo vivir en santidad. Pero ese no es el evangelio puro. Ese no es el evangelio que predicó el Señor Jesucristo. Ese no es el evangelio que predicó Pablo.
No, hermanos. El apóstol Pablo dijo que si alguien, dice, si yo mismo o un ángel del cielo viene y predico un evangelio diferente al que yo predico, al que escuchamos de Jesús, sea ¿qué? Sea anatema. Y entonces, hermanos, la obra de llevar el evangelio no es fácil. Cuando tú, hermanos, decides ir a predicar el evangelio a la calle o ir a visitar hogares, te vas a echar de enemigo a Satanás. Se te van a venir los demonios queriéndote tapar la boca, queriendo que no hables, queriendo que no prediques. Por eso, hermanos, necesitaban ellos el poder del Espíritu Santo, porque iban a enfrentar un mundo, hermanos, un mundo hostil, un mundo que había rechazado a su Señor. No solamente lo habían rechazado, lo habían crucificado, lo habían escupido, lo habían golpeado, se habían burlado de él. Ese es el mundo que los discípulos, pobres discípulos, iban a enfrentar. A un imperio, hermanos, a un imperio muy fuerte y muy malo, el imperio romano. A los que se les rebelaban, hermanos, les daban unas muertes terribles. Si alguien se levantaba, un religioso se levantaba a hablar, hermanos, inmediatamente ellos lo tomaban como una rebelión. ¿Y saben qué hacían los romanos? Delante de la gente que seguía a esos hombres que se levantaban, los degollaban para que la gente viera, hermanos, lo terrible que ellos eran y desistieran. Ese es el mundo que ellos iban a enfrentar. Por eso, hermanos, es que ellos necesitaban el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios. Solamente el poder de Dios iba a romper, hermanos, las cadenas que ese mundo, que tenía ese mundo. Solamente el poder de Dios. Recordemos, hermanos, que antes de que viniera, hermanos, Pedro le negó. Los demás lo abandonaron, hermanos, y todos estaban acobardados. Necesitaban esa fuerza, necesitaban ese poder. Bendito sea nuestro Dios. Por eso, hermanos, la actitud de Pedro cambia inmediatamente cuando el Espíritu Santo desciende ese día de Pentecostés. La actitud de Pedro cambia. Aquel Pedro cobarde, aquel Pedro que se andaba escondiendo, hermanos, es el primero que se pone de pie y comienza a predicar el evangelio, hermanos, pero ya con poder, con autoridad de lo alto. Y en esa primera predicación, hermanos, se convirtieron, ¿cuántos? 3,000. Este Jesús que vosotros crucificasteis es el que está en medio de nosotros, y a este Jesús que ustedes crucificaron, Dios le ha resucitado a los muertos y le ha hecho Señor y Dios. Aleluya. Y dice que se compungieron y dijeron: varones, ¿qué debemos hacer? Y ya el apóstol Pedro les dice: hagan esto, arrepiéntanse y crean en Jesucristo para el perdón de los pecados. Un Pedro diferente, hermanos. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Cambia, hermanos, el sequedal en campo fértil. Aleluya. El sequedal, aguas en el sequedal. El arroyo sin el agua no es nada. El Espíritu Santo es el agua que llena el arroyo y que le da vida a todo ser viviente. Gloria sea nuestro Dios. Iba a ser una lucha, hermanos, contra el mismo Satanás, mano a mano con Satanás. Hoy estamos, hermanos, viviendo tiempos finales, tiempos difíciles. Entre más, hermanos, nos acercamos al día final. Cuando digo el día final, hermanos, me refiero al recogimiento de la iglesia. Mientras más nos acercamos, hermanos, a la meta final, más luchas, más pruebas, más ataques de Satanás, más indiferencia en la iglesia. Nuestros jóvenes no quieren la iglesia, los varones no quieren la iglesia, las mujeres no quieren la iglesia. Entre más, hermanos, nos acercamos a la meta, más desaliento. El mundo se está llenando de más maldad. Los demonios, hermanos, están poblando la tierra. Más
Es por eso, hermanos, que nosotros tenemos que despertar y darnos cuenta que sin el Espíritu Santo, hermanos, no vamos a poder. No vamos a poder. No vamos a poder. Pero entonces, hermanos, esperando la promesa. Ellos estaban esperando la promesa. Pero ¿de qué forma la estaban esperando? Aquí lo dice la palabra de Dios, el verso 15, el verso 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. ¿Estaban cómo, hermanos? Unánimes en oración y ruego. Estaban clamando, estaban suplicando, hermano. Estaban de rodillas. No se estaban peleando los unos a los otros. No se estaban criticando los unos a los otros. No estaban en competencia diciendo, yo lo hago mejor que tú. No, estaban, hermanos, unidos en ese mismo espíritu, en esa obediencia. Señor, tú dijiste que lo enviarías y aquí estamos esperando. Esperaban en oración, esperaban en ayuno. ¿Cómo, hermanos, esperas tú algo? Cuando esperas algo, ¿cómo lo esperas? ¿No es verdad que cuando tú estás esperando algo de valor, si te va a llegar el cheque de los taxis? Y si es de $5,000, pues todos los días vas al buzón, ¿sí o no? Cuando ya sabes la fecha que te dieron, ya vas todos los días al buzón. Y cuidadito y no vaya el cartero, porque casi lo quieres golpear. ¿Cómo esperas cuando una fecha es importante para ti? ¿Cómo la esperas? ¿Verdad? Estás esperando pues con ansias. Los que se van a casar, ya para la semana que entra ya me voy a casar. Ni duermen, el sueño se les va. Debemos esperar así, hermanos, el bautismo con el Espíritu Santo. Desearlo, anhelarlo, hermanos, darnos cuenta del valor que es, lo importante que es. Tú, hermano, necesitas el Espíritu Santo como padre de familia. Tú lo necesitas como cristiano para guardarte fiel ante los ataques, ante las pruebas. El enemigo ataca de diferentes formas. Nuestros jóvenes necesitan el bautismo con el Espíritu Santo. Nuestros varones necesitan el bautismo con el Espíritu Santo. Los que ya lo tienen necesitamos, hermanos, mantenernos en ese fuego, en esa llama. Estar de rodillas. No caer en la conformidad de que ya nos bautizó el Señor y ahora pues a sentarnos. No nos dio el Espíritu de Dios, no nos dio el Espíritu Santo del Señor para que estemos, hermanos, sentados, sino para que prediquemos, para que evangelicemos. Gloria a Dios. Se le dan, hermanos, las armas poderosas al que va a la guerra, no el que se queda ahí sentado, sino el que va a la guerra, a hacer la guerra. Se le dan sus buenas armas para que vaya protegido, vaya con la armadura de Dios. ¿Quieres que el Señor te bautice, hermano? Vete a evangelizar. ¿Quieres que el Señor te bautice? Vete a los grupos familiares, apoya a los grupos familiares. ¿Quieres que el Señor te bautice? Háblale de Cristo a tu amigo, a tu amiga. Vete a las calles y habla de Cristo y el Señor te va a bautizar, porque tú necesitas. Él sabe todas las cosas. ¿Tú lo anhelas? ¿Tú deseas? ¿Tú deseas que el Señor te bautice? Faltan, hermanos, ¿cuántos días para el Pentecostés? ¿Cuántos días faltan? ¿Te has estado preparando, hermano, para que el Señor te bautice? Es bien importante pues que estemos preparándonos como la iglesia primitiva, como aquellas mujeres que estaban orando, estaban clamando, estaban de rodillas. En una ocasión, hermanos, cuando estábamos allá en el localito, llegó de pronto un grupo de varones pero encendidos. Y, hermano, venimos a orar para que el Señor nos bautice. No, está bien. Y empezaron a orar, y Señor, bautízanos, y Señor, bautízanos. Ya se me afiguraban a los que estaban gritándole a Baal, respóndenos, Baal. Y le gritaban, Señor, bautízanos, Señor, bautízanos. Algo me dijo a mí, no van a recibir el bautismo.
pues cómo iban a recibir bautismo si nunca iban, ni siquiera apoyaban las oraciones, no iban a los cultos, y ese día llegan encendidos. Señor, no, es que Dios no obra así. Dios tiene una preparación. Le dijo a sus discípulos: no se vayan de Jerusalén, quédense, porque yo los voy a bautizar dentro de no muchos días, pero esperen la promesa. Esperen la promesa. Ellos deberían esperar la promesa. Hermanos, voy a poner dos cosas que nosotros debemos esperar. El que no es bautizado todavía con el Espíritu Santo debe esperar el bautismo con el Espíritu Santo, pero debe esperarlo, hermanos, en oración. Debe esperarlo humillándose ante Dios, reconociendo que sin Él no es nada. Pero también debemos esperar, hermanos, la venida de Cristo por nosotros, porque sabe que, hermano, estamos viviendo los últimos días. Cristo viene pronto, hermano. Cristo viene pronto. Quizá ya los enfadé con decirles seguido que Cristo viene pronto, pero hermanos, es que estoy viendo todas las cosas que están pasando, las señales que el Señor dijo se están cumpliendo al pie de la letra. Cristo está a las puertas. Cristo no tarda, hermanos, en venir por nosotros. Si usted, hermano, está emocionado en que piensa hacerse millonario, olvídese de ese asunto. Si está emocionado en que de aquí a 10 años se va a comprar una casa de 2 pisos, olvídese de ese asunto. No creo que estemos tantos años ya aquí en la tierra, hermanos. Yo creo que el Señor está a la vuelta de la esquina. Cristo viene pronto. Y debemos esperar, hermanos, que nos encuentre llenos del poder de Dios. Hermanos, el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Y dice que las vírgenes prudentes que entraron con el esposo tenían sus lámparas con aceite. Entonces, cuando vino el esposo, ellas pudieron salir a recibir al esposo, porque tenían sus lámparas encendidas. Pero las otras que se descuidaron, las que dijeron el esposo va a tardar en venir, y hermanos, se descuidaron, se quedaron, no entraron a las bodas. Las que se quedaron representan a la iglesia que se va a quedar. Y cuando ya se queden van a gritar: Señor, ábrenos la puerta. Y el Señor va a decir: no los conozco, ¿quiénes son? La puerta ya se cerró. Pero quiero decirles una cosa: todavía no se cierra la puerta. Todavía la puerta está abierta. Anímate, levántate, clama. Es tiempo de clamar, es tiempo de buscar a Dios. Hermano, pero no tengo ganas. Aunque no tengas ganas, clama a Dios. Hermano, pero es que soy muy dormilón. Aunque sea dormilón, clama a Dios. Es tiempo de clamar a Dios. Es tiempo de buscar a Jehová. Es tiempo de escapar. Escapa por tu vida, le dijeron los ángeles a Lot. Escapa por tu vida. No veas hacia atrás. No veas lo que está pasando atrás. No veas la destrucción de Sodoma. Hermanos, este mundo está destruyéndose. Este mundo está desbaratándose. Pero no veas el mundo que se está destruyendo. Hermanos, es tiempo de escapar. Escapa por tu vida. Pero escapemos a los brazos de Cristo Jesús. ¿Quiere usted buscarlo, hermanos? ¿Quiere decirle en esta noche: Señor, yo te necesito? Mi familia te necesita, mis hijos te necesitan. Y si yo no te busco, Señor, si yo soy la esperanza para mis hijos, para mi familia, y si yo no te busco, ¿qué espera mi familia? Es tiempo de buscar a Jehová mientras pueda ser hallado.